Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. Vamos a leer la Biblia. Hechos capítulo 6, del versículo 1 voy a leer. Hechos capítulo 6 del versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos en este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que
ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta el versículo 15 he leído. Este libro, Hechos, estaba hablando sobre la vida de los discípulos después de ser arrebatado nuestro Señor Jesucristo al cielo. Ellos cómo estaban sirviendo a Dios y también cómo manifestaban el Espíritu Santo del Señor en sus vidas. Por eso cuando nosotros observamos el libro de Hechos, nuestro Señor Jesucristo, antes de ser arrebatado, Él estaba enseñando una cosa maravillosa, ¿no? Porque no se vaya a otro lado, sino que quédese en Jerusalén, hasta que desciende el Espíritu Santo del Señor como consolador. El día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo del Señor, transformaron todos los discípulos, es como si fuera que cada uno como pequeño Jesucristo. Por esa razón, en la vida de Pedro manifestó como si fuera la obra de Jesucristo, porque Jesucristo mientras tanto que estaba viviendo, predicando la palabra de Dios, sanando a los enfermos. Por esa razón, la gente podía distinguir a través de este hombre, Dios está manifestando grandemente, curando enfermedad y también manifestando la obra de Dios, recibiendo la salvación, mucha gente. Un día, Pedro predicando la palabra de Dios aumentó 3,000 personas. También pasando poco más tiempo, 5,000 personas. Además, el capítulo 5 dice que aumentó cada momento más cantidad. Y luego hasta los sacerdotes obedecieron a la fe, así dice, en este capítulo 6. ¿Quiénes? Sacerdotes. Los sacerdotes como si fuera discípulos de Moisés. Ellos solamente respetan de la ley, ofrendando al Señor, sacrificando por los animales. Pero ellos, algunas personas, recibieron Jesucristo como su Salvador. Además, ¿qué es lo que ocurre cuando se aumenta mucha cantidad de gente? Sí o sí, tiene que establecer algunos encargados. Una área sobre predicación, otra área y servir a los pobres, otra área. Ya, ¿cómo puede controlar sobre ofrenda? No solamente llegar a la ofrenda como poca cantidad, sino que mucha gente, ¿no?, estaban vendiendo terreno, casa. Imagínense, ¿no? Y en esa época creo que no funcionaba cheque.
Si hubiera traído cheque, ya fácilmente puede depositar en la cuenta de banco. Fácilmente soluciona. Pero si cada culto ellos ofrenda, entonces ya como cantidad de moneda y cantidad de billete, o más de 5,000 personas si una vez si ofrenda, y cuánta cantidad de dinero va a aumentar. También monto que vende bienes. Por causa de eso, siempre ya se disminuyó el tiempo de predicar la palabra de Dios entre los discípulos, apóstoles. Porque de primero ellos estaban siendo como encargados. Toda la cosa ellos ya controlaban y trabajaban contando, repartiendo, ya. Por eso se discutían. Por causa de eso, Pedro y los apóstoles estaban pensando, ya no es justo que nosotros estamos controlando siempre moneda, dinero, no. Ya tenemos que establecer algunas personas como nombrando su cargo como diáconos. Por eso, por primera vez, en la iglesia estaba estableciendo algunas personas para formar como diáconos de la iglesia. Es muy importante, ¿no? Diácono no es como predicador, ni misionero, ni evangelista, ni apóstol, ¿no? Pero diácono es un obrero que pueda servir a la iglesia, a los pueblos de la iglesia. Por esa razón formaron 7 personas. Aparecieron así, ¿no? Desde el versículo 5 sale sus nombres, desde Esteban hasta Nicolás. Creo que 7 personas, los diáconos, ellos eran más excelentes que yo. Porque aunque no era como pastor, pero creo que ellos iban a conocer mucha palabra, predicando la palabra de Dios, teniendo mucha fe. En la época de la iglesia primicia, no podía ser establecido cualquiera como diáconos. Cuando yo estaba congregando en la iglesia antes de recibir la salvación, a menudo yo estaba observando que el día domingo yo me quedaba en la iglesia porque yo era como uno de miembros de coro pequeña, solamente cualquiera puede cantar. No, soy como cantante. Pero tenía este deseo de acompañar con los miembros de coro. Por eso me quedaba. Después de tener culto, solamente el grupo de coro podía comer en la casa de pastor, porque la casa de pastor ya al lado del edificio de la iglesia. Pero nosotros no podemos ingresar fácilmente en la casa del pastor porque de primero, con el pastor y los ancianos, diáconos, ellos tenían que comer de primero y luego nosotros podíamos ingresar. Pero un día yo estaba ingresando en el portón
donde estaba preparando comida, ¿no? Pero salía ruido. Me daba mucha curiosidad, ¿no? Porque, ¿qué ruido es? Cómo se discutían entre sí y saliendo grito. Y por fin, pasando tiempo, yo le preguntaba a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la casa de pastor? No solamente una vez estaba discutiendo, sino que cada momento, el día domingo, y mientras tanto ya estaban comiendo, no sé, mientras tanto que come y pelea, o después de comer pelea, siempre se discutían entre sí. Me daba mucha curiosidad, porque al tener culto ellos, ¿dónde iban a sentarse? Lado izquierdo de púlpito, grupo de coro. Lado derecha de púlpito ya se quedaban unos 5 ancianos. Como anciano es más posesión alta que los diáconos. En esa época así nosotros interpretábamos. Al tener culto, ellos estaban sentados como si fueran como fieles, estaban orando, escuchando la palabra de Dios. Y también cuando empezó a orar, porque cada domingo por turno podía orar, ¿no? Y anciano estaba pidiendo al Señor perdón, Señor, perdóneme. Nosotros no somos fieles entre los ancianos. Y a veces estaba llorando, teniendo gemido de corazón. Pero al tener el culto estaba peleando otra vez entre 2 grupos, entre sí. Qué raro. Porque toda la cosa ya tenía que hacer votación, ¿no? Entre sí para hacer esta cosa, este proyecto, etcétera, etcétera. Pero siempre se quedaban 2 grupos, ¿no? Antónimos, opuestos. Entonces, entre 2 ya se pelean. Como esta forma, ¿cómo puede funcionar? Hay más secreto. Pasando tiempo, entre 5 personas, ya debería elegir alguna persona entre los diáconos. Un día va a ser anciano, pero entre 2 grupos estaba observando quién es mejor será parte de nosotros. Porque siempre tiene que hacer votación. Por eso, 2 y 3 se peleaban y por eso un grupo, si aumenta uno, ya 3. Y otro, nosotros ya somos 3, si aumenta 1, 4 y 2, ya ganaremos. En la iglesia, ¿por qué se pelean entre 2 grupos? Eso es una curiosidad que me daba en el corazón cuando era joven. Ahora yo puedo interpretar. Ahora. ¿Por qué? En sus corazones no funcionaba la obra del Espíritu Santo del Señor. Solamente funcionaba característica humana y codicia humana. O codicia de deseo de ser humano. Pero la iglesia no debería funcionar así. La iglesia solamente tiene que obedecer, aceptando el proyecto como si fuera el proyecto de Dios, aceptando la guía como si fuera la guía de Dios. Mucho mejor. Por eso, entre nosotros como misioneros, casi somos como 350 misioneros del mundo, ¿no? Fuera de Corea del Sur.
hay rotación. A menudo ya llega orden, ¿no? Usted tiene que irse a otro lado, usted tiene que establecer una nueva iglesia, usted tiene que regresar a Corea y también ya sale por medio de orden. Todos los misioneros obedecen. Si no obedece, ya no puede seguir porque ya solamente quiere caminar según su querer, entonces no puede acompañar. Pero la mayoría de gente, ¿no?, obedece como si fuera la guía de Dios. Con esta forma, Dios me envió a muchos lugares. En Corea del Sur, de primero, la ciudad de Yangsan, y segundo, la ciudad de Incheon, y también, y fuera de Corea del Sur, me envió a Kingston de Jamaica, y luego, desde 1998, Dios me envió a Sudamérica, La Paz de Bolivia, Santa Cruz de Bolivia, Asunción de Paraguay, San José de Costa Rica, y hasta ahora estoy quedándome en Santiago de Chile. Creo que un día Dios me enviará a otros países. Porque siempre nosotros estamos listos. Cualquier momento me manda, amén, me voy. ¿Por qué? Nosotros ya no queremos asistir como nuestro mundo, nuestro propio mundo, nuestra propia iglesia, sino que la iglesia es de Dios. Entonces, apóstol Pedro estaba pensando, como dice el versículo 2, así dice. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos en este trabajo. Imagínense, ¿no? Ya, entre los apóstoles solamente enfoca para predicar la palabra de Dios. Otro grupo puede observar y sobre ofrenda, también repartición de ofrenda. En esa época creo que ellos estaban ayudando bastante a los pobres, viudas. Y luego, entre los diáconos podían construir la casa, la iglesia, etc. Hoy en día también en nuestra iglesia existen anciano, diácono, porque entre ellos controla cosas, cómo puede arreglar edificio de la iglesia, cómo puede solucionar sobrepago, etcétera, etcétera. Significa que después de recibir la salvación, si Dios va a bendecir en su vida, puede ser establecido como siervo de Dios, encargado de alguna cosa, siendo instrumento del Señor. Es la bendición de Dios, porque después de recibir la salvación, si una persona no encarga nada, no quiere ofrendar, ni quisiera trabajar nada, entonces su corazón solamente se queda como libertad, no quiere ser encargado, ni quisiera llevar cosas. Solamente dice que qué bueno, yo no hago nada.
Qué bueno que yo no tengo que hacer nada. ¿Es bueno? En el mundo dice que es bueno, pero en la iglesia no. En la iglesia la bendición es que Dios me utiliza. Si Dios me utiliza para servir a Dios, a la iglesia, al siervo de Dios, al evangelio, es un honor. Por esa razón, Dios está tocando el corazón de cada uno de los salvos, para que piensen en dónde yo necesario, en dónde mi obra necesaria para servir a Dios. Acá sale un diácono, se llama Esteban. Esteban es totalmente diferente persona, ¿no? Porque acá sale el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Significa que Dios manifestó en su vida más que otras personas. Señales significa que a través de él alguien podía recibir la curación de enfermedad. También cuando él empezó a predicar la palabra de Dios, nadie podía ganar contra él o impedir. Porque él estaba teniendo mucha sabiduría, está lleno del Espíritu Santo del Señor. Por causa de eso, se levantaron algunos testigos falsos para atrapar a Esteban, para matarlo. Siempre así surge. Cuando Dios trabaja, ¿quién trabaja? Trabaja Satanás también. Ya otra vez. Cuando Satanás trabaja, Dios va a trabajar más fuerte que Satanás. Eso es. Ya al revés. Si Dios no trabaja, Satanás va a dormir. ¿Es cierto? Por eso cuando hay predicación, hay obra de Dios, cuando manifiesta el Espíritu Santo del Señor, siempre produce algo. Persecución, etc. Durante muchos años, nuestra misión se llama Misión Buenas Nuevas. Incluye el pastor Ruxuba. Nosotros fuimos menospreciados de otros. Siempre nos menospreciaba. Pero creo que hace uno de como 10 años, o no sé muy bien exactamente, ¿no? Dios estableció nuestra misión al mundo. Además, al iniciar pandemia desde 2020, fuertemente, Dios utilizó el siervo de Dios, Pastor Ruxuba. Su predicación fue transmitado al mundo por medio de emisora, televisión. Millón de personas podían tener la oportunidad de escuchar no solamente español que se usa, ¿no? Sino que otros idiomas en el mundo, entre como 96 países por ahí. Ayer nosotros hemos visto la invitación del gobierno de Israel. Oficialmente el gobierno le invitó al pastor Ruxuba a Israel. Por eso, en este mes, después de terminar el seminario, él va a visitar. Imagínense, ¿no? Anteriormente,
Mucha gente estaba menospreciando, no le reconocía, pero hoy en día, ahora está predicando en Estados Unidos durante 3 semanas. Muchos líderes de la iglesia, no solamente uno que tiene miembros 100 o 200, no, sino que 1000 de pastores que tienen en esa organización, un jefe de presidente de la organización de pastor, ya está teniendo gran respeto, invitado a su iglesia, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo soy como uno de testigo. Desde 1990, Pastor Usuba siempre estaba hablando, predicando. Cualquier tiempo, cualquier momento él habla sobre el perdón eterno de Dios. Nada más. No hay otra cosa. Jesucristo nos limpió todos nuestros pecados. Amén. Siendo justificado gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. Amén. Nosotros somos justos ante Dios por la fe. Amén. Anteriormente, cuando la gente estaba escuchando esta palabra, menospreciaba. ¿Dónde existe justo? No, somos pecadores. Pero hoy en día al revés. Mucha gente está de acuerdo. Amén. Aceptamos la palabra de Dios. Significa que la verdad gana contra mentira. Mucha gente querían molestar a Esteban, pero Esteban no había perdido nada. Aunque lastimosamente, ¿no?, en el capítulo 7 iba a asesinar o iba a morir por asesino o asesinado, mejor, asesinado. Porque la multitud iba a matar, a apedrearlo. Significa que lastimosamente iba a perder, pero es un honor la muerte por el Evangelio. Predicando el Evangelio, terminando su vida. Más que lo que usa, droga, siendo ebrio y luego se muere. ¿Cuál es más excelente para Dios después de ser salvo? Sí. Después de ser salvo, ya debería buscar la manera de servir a Dios, sacrificar su vida hasta que muriera, hasta que terminara su vida. Ya tiene que enfocar su vida. Doy gracias al Señor porque yo no soy como Esteban, nada que ver con él, ¿no? Pero por lo menos yo estoy asistiendo en la iglesia, predicando el Evangelio. Y también hoy en día Dios me envía muchos compañeros que cada día nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. No para tener algo de certificación o algo de título, sino que solamente absorbiendo la palabra de Dios para alimentar espiritual. Creo que ustedes también pueden sentir, después de escuchar la palabra de Dios 1 hora o 30 minutos, se quedará algo esperanza con Dios. Pero algún día, si no participa, no se siente como ese sentido. Por esa razón, como costumbre, ¿no?, cada día nosotros tenemos que doblar nuestro corazón, aunque ya tenemos que hacer algo ocupado y tenemos que viajar o hacer. Pero por lo menos cuando tengamos tiempo, ya doblando nuestro corazón, uniendo junto,
llamando atención de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, en aquel entonces Dios nos bendice. Vamos a leer esta palabra, como dice, 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Creo que esta palabra, ¿no? Jesucristo había dicho, destruya el templo de Dios. Voy a levantar entre 3 días. La verdad que Jesucristo estaba ubicada el cuerpo de Él, porque en el cuerpo de Jesucristo había el Espíritu Santo del Señor. Por eso es la casa de Dios. Eso es el templo de Dios. Para decir que cuando muriera Jesucristo iba a levantar. Pero hasta ahora, hasta la época de Esteban, usando esta palabra para acusarle, para juiciar contra Esteban. Pero mirando el rostro de Esteban, ¿cómo está? Ya, qué raro, ¿no? El versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow. Yo no puedo imaginar, porque nunca he visto el rostro de ángel. Pero puedo pensar poquito, ¿no? En el rostro de ángel se queda tristeza, oscuridad, algo, molestia, angustia. Creo que no, ¿no? Sino que de sus rostros como aparece algo brillante, luz, esperanza y gozo, alegría. Creo que sí. ¿De dónde viene? Esperanza, ánimo, gozo, esperanza. Todo lo que positivo viene de Dios. Todo lo que viene de negativo, de Satanás. Preocupación, angustia y molesto y oscuro. Por eso, alguna persona, ¿no? Y cuando en su corazón se queda algo oscuridad, se nota en su rostro. Al ver el rostro, se nota. Significa que Dios tanto quiere que nosotros seamos contentos. Los justos tienen derecho de sentir felices. ¿No es así? ¿Por qué no quiere ser felices? Porque quiere ser enojado, molestado, angustiado, siendo oscuro. No. Debe aprovechar la gracia de Dios, usando la bendición de Dios por la alegría, gozo, felicidad y esperanza con Dios. El día de hoy, hasta acá compartimos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros abramos la Biblia escudriñando la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos ver que Esteban era uno de diácono, pero era más excelente que nosotros. Ya él estaba predicando, teniendo mucha felicidad, luz, en su rostro sale algo positivo, como si fuera el rostro de ángel. Apareció así. Significa que Dios tanto quiere entregar a nosotros
gozo, sonrisa, alegría, esperanza, para que nosotros andemos conforme a su voluntad y con corazón bendito. Por eso, Señor, espero que nos bendiga para que nosotros también podamos andar como igual que Esteban, quien estaba predicando la palabra de Dios. Gracias, Señor, por permitir el día hoy para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Espero que nos bendiga para que sigamos adelante estudiando la palabra del Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.